y tiene la finalidad de abarcar ambos tipos de aproximaciones. Con ello, la denominación análisis de discurso queda reservada a los estudios de fondo a partir de la forma. De acuerdo con Van Veniste, el discurso vehicula lo intentado, es decir, lo que el locutor quiere decir, el speaker's meaning, y debe entenderse por discurso en su extensión más amplia, es decir, como toda enunciación que supone un locutor y un alocutario, y en el primero la intención de influir en el otro de alguna manera. Así, para dicho teórico, para Van Veniste, el locutor quiere decir algo y al mismo tiempo pretende influir en el alocutario. Puede decirse, ahora que hemos vuelto a los dominios de la pragmática, y siguiendo a Verschueren, que aunque no todo análisis pragmático es análisis del discurso, sí todo análisis de discurso es pragmático. Esto es así porque el discurso es un signo complejo que contiene un vector pragmático. Como nos recuerda Luisa Puig, el protagonismo actual del análisis del discurso se debe sobre todo al desenvolvimiento de la pragmática, así como al renacimiento de las teorías de la enunciación, la aparición de la lingüística textual y la adopción de este concepto en diversas áreas del saber humanístico. Bueno, quería hablarles de algunas tesis centrales de la hermenéutica de Gadamer, como el círculo hermenéutico, el diálogo, pero pues no me va a dar tiempo, solamente puedo decir que son tesis que pueden observarse en el análisis del discurso también, y que por tanto pues pueden considerarse cuestiones complementarias. Bueno, pues concluyo ya brevemente. Balance. La hermenéutica, la pragmática y el análisis del discurso interpretan y buscan una intencionalidad en lo que interpretan, y para ello parten del lenguaje y del reconocimiento de la condición simbólica humana. Puesto que comparten objeto de estudio, finalidad y punto de partida, no es extraño que posean matrices conceptuales comunes. Después de todo, los problemas que enfrentan son los mismos. Las diferencias son el resultado de tradiciones y corrientes de pensamiento que les han dado origen y son básicamente un asunto de enfoque y terminología. Las discusiones de índole epistémica o político-institucional hacen que aparezcan en ocasiones como territorios no claramente diferenciables o incluso como ámbitos inconexos o irreconciliables. Como hemos visto, estas áreas o perspectivas teórico-metodológicas tienen, sin embargo, mucho más en común que lo que una mirada superficial haría suponer. La correspondencia entre conceptos de distinto grado de profundidad y trascendencia sugiere que las tesis respectivas pueden verse en principio como complementarias y no necesariamente como contrapuestas o excluyentes entre sí. Según parece, pueden articularse diversos planteamientos de la hermenéutica, la pragmática y el análisis del discurso en áreas de un enriquecimiento mutuo que mejore en alcance, precisión y aplicabilidad las interpretaciones de lo que Gadamer llamó la construcción lingüística del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palazón. Ahora le cedemos la palabra al doctor José Alejandro Salcedo Alquino. Él es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Profesionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Asociación Filosófica de México. Le cedemos la palabra para escuchar su ponencia. Sí, muchas gracias. Bueno, el título de esta ponencia es Analogía Beuchotiana y su impacto en las teorías de la comunicación. Quiero decir que, de acuerdo con la convocatoria que surgió para este coloquio internacional, retomé yo un eje temático, como se nos pedía, en relación a hermenéutica aplicada, UTENS, ¿verdad?, en ese sentido. Y sobre todo también tomando en cuenta la insistencia del doctor Beuchot en el sentido de que, bueno, ya hemos trabajado mucho en la parte teórica desde el tratado, ahora hay que ver cómo podemos incidir en otros ámbitos del conocimiento. Ese trabajo de investigación está siendo desarrollado en el marco de mi estancia
sabática en el Seminario de Hermenéutica adscrito a este instituto, por lo cual agradezco la anuencia tanto del doctor Nadal como del doctor Beuchot. Una breve introducción a este tema. Bueno, y quiero también decir que esta reflexión parte de la preocupación que me ha surgido en mi práctica docente y también con los colegas, no solamente del área de filosofía, sino también de comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. El estudio sistemático del fenómeno de la comunicación ha transitado por múltiples fases y ha generado un sinnúmero de teorías, de modelos y estrategias. Los problemas para la constitución epistemológica del objeto de estudio y para el desarrollo de una metodología idónea han dificultado el surgimiento de una síntesis teórica suficientemente consistente y ampliamente aceptada que se configure en términos kuhnianos en un paradigma normalizador del estudio de la comunicación. Pero ante esta preocupación de los investigadores en comunicación es preciso adelantar que la pluralidad de tradiciones o paradigmas en las ciencias, lejos de ser un obstáculo para su desarrollo, en realidad es una virtud para que puedan progresar racionalmente. El cambio de teorías, como sabemos, está subdeterminado por razones disponibles en cada contexto. Esto da lugar a factores tanto de tipo interno como de tipo externo que pueden jugar un papel importante en el desarrollo del estudio de la comunicación. Y en atención a estos problemas, el objetivo de esta reflexión es analizar y exhibir la relevancia del modelo de la hermenéutica analógica en el estudio de los procesos comunicativos, sobre todo en torno a la articulación de la vida significante y su exteriorización mediante el lenguaje. La hermenéutica, como arte y ciencia de interpretaciones y acciones, está muy vinculada con la comunicación, ya que a la comunicación subyace siempre un paradigma dialogal. Dado que significar y comunicar son funciones sociales que determinan la organización y la evolución cultural, hablar de actos de habla, significar la significación o comunicar acerca de la comunicación tienen por fuerza que influir en el universo del hablar, del significar y del comunicar. En tal sentido, los debates recorren planteamientos en donde está patente la idea de que la comunicación es objeto de investigación principalmente en las ciencias sociales y las humanidades, haciéndolo un terreno fronterizo. Cada vez más persiste la convicción de que la comunicación es una disciplina que debe autoorganizarse y no ordenarse en sistemas cerrados. En tal sentido, se trata de rehabilitar el factor hermenéutico del fenómeno de la comunicación, más allá de la idea de que las tecnologías de la información y la comunicación son eje de la práctica comunicacional. No se rechazan. Con este propósito, solo esbozo de una manera muy breve los problemas relativos a la atención epistemológica de los estudios de comunicación. Asimismo, señalo la pertinencia del recurso de la analogía en la configuración de un paradigma comunicacional. Como consecuencia de estos presupuestos, enfatizo el carácter del acto de habla analógico desde la perspectiva beuchotiana. Y con base en estos presupuestos, subrayo la relevancia de la analogía y la acción comunicativa, y como un recurso para el estudio de la comunicación apunto a la necesidad también de un pluralismo disciplinar, así como la necesidad del aspecto formativo en el etos comunicativo. Tensión de los paradigmas en los estudios de comunicación. Como subraya Fuentes Navarro en su estudio acerca de la investigación de la comunicación en América Latina, condiciones y perspectivas para el siglo XXI, en los estudios de comunicación tradicionalmente se trataba de formar humanistas, agentes de cambio cultural. No obstante, el concepto subyacente de comunicación seguía siendo el unidireccional de la difusión masiva de mensajes. Advierte asimismo que las temáticas asociadas por un lado a la globalización y a las tecnologías digitales y por otro a las asociadas a las identidades microsociales propiciaron el desvanecimiento de los supuestos teórico-metodológicos y epistemológicos y también ideológicos que habían sostenido la investigación de la comunicación en la década de los 70 en América Latina y en específico en México. En los 80 la combinación de optimismo tecnológico con escepticismo político
Cuestionó todo tipo de estudio que no respondiera a unas demandas sociales confundidas con las del mercado o al menos mediadas por este. Hoy, la extensión y el significado de la comunicación consiste más bien en elaborar argumentos sobre las formas y determinaciones del desarrollo sociológico-cultural. En esta línea de pensamiento, la orientación es equilibrar el concepto predominante que identifica la comunicación con la transmisión y circulación social de mensajes por un marco conceptual más complejo, más integrador, alrededor de la comunicación considerada como proceso sociocultural básico y simbólico, como producción sobre todo de sentido. Es por ello la necesidad de la recuperación del papel que el ser humano es capaz de dar cuenta de su acción y de las causas de su acción mediante esquemas interpretativos acerca de las estructuras sociales de significación, de dominación o legitimación. Al formular el estudio de la comunicación como producción social de sentido, se convierte entonces en un trabajo sobre todo de interpretación y de comprensión. El paradigma analógico considera que la explicación y la interpretación no son excluyentes ni antitéticas, sino que constituirán momentos complementarios de un mismo círculo hermenéutico. El recurso de la analogía, paradigma dialógico. En el ámbito de este requerimiento equilibrado de las dicotomías metodológicas descritas, es muy útil y fructífera la aplicación concreta de la perspectiva de la analogía y que se inscribe en una mirada acorde con la naturaleza de los procesos de comunicación. Pues como subraya Beuchot, el mismo nombre de hermenéutica, asumido en su acepción original entre los griegos, implica el comunicarse con los otros. Aclara el autor del Tratado de Hermenéutica Analógica. Cito: en griego, hermeneia significa comunicación. Quedó solo para significar en la actualidad una de sus partes, la de la interpretación. Pero originalmente significaba el acto completo de comunicarse tanto en la emisión como en la recepción, o si se quiere, tanto en su encodificación como en su decodificación. Por eso, la hermenéutica tiene mucho que decir a la comunicación y el comunicólogo o experto en la comunicación tiene mucho que escucharle. Hasta aquí la cita. Y uno de los presupuestos inherentes a la comunicación es la semiosis, como sabemos, o fenómeno del signo. La propuesta beuchotiana tiene como propósito recuperar los dos lados de la comunicación, es decir, la emisión y la recepción, la expresión y su lectura, como una teoría completa de la comunicación para ir más allá de los modelos puramente objetivistas, pero sin caer también en los modelos relativistas extremos. Por ello, la urgencia de una reafirmación también ética, más allá de la reformulación epistemológica del estudio sobre comunicación, para recomponer el sistema de valores, normas éticas y virtudes cívicas. El paradigma de la hermenéutica analógica devela la importancia de lo humano y lo sociocultural inherente a los procesos comunicativos. Es la clave para rearticular los procesos subjetivos e intersubjetivos de significación mediante esquemas de interpretación que en cada contexto cultural median las relaciones posibles con las estructuras y sistemas objetivos de procesamiento y también de difusión de mensajes. Es un recurso fructífero para enfatizar a los agentes con su acción transformadora que está implícita en las prácticas de comunicación, es decir, en la interacción dialógica proporcional entre lo material y lo simbólico, entre los sujetos concretamente situados que supone la recurrencia por parte de ellos tanto a sistemas informacionales como a sistemas de significación, cuya mediación condiciona la producción y reproducción de sentido, el de las prácticas socioculturales y el de la comunicación misma. En una perspectiva sociocultural emergente es muy sugerente la observación también de este estudioso de la comunicación, Fuentes Navarro, de que las prácticas concretas de investigación, en comunicación, son fundamentales ciertos goznes conceptuales o articulaciones metodológicas como el de la cotidianidad, el mundo de la vida y de la acción comunicativa. La acción comunicativa se fundamenta en un proceso cooperativo de interpretación en que los mismos participantes se refieren simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo también, por supuesto, subjetivo.
analogía y acción comunicativa. Con el propósito de apuntar en la dirección de una fundamentación hermenéutica del estudio de la comunicación, o si se prefiere, de la acción comunicativa, es preciso, desde la perspectiva beuchotiana, partir de la noción primaria del hombre, es decir, hay que partir de lo ontológico como lo hemos estado viendo en estas mesas. De aquí la necesidad de un recurso analógico, dialógico e icónico para la interpretación y la comprensión de este tipo de textos comunicativos. Beuchot se refiere también al acto de habla analógico cuando explica que el texto polisémico es como un acto de habla, el cual combina lo general y lo particular, y donde hay una fuerza ilocucionaria que tiende a la universalidad y otra que tiende a la particularidad. Subraya Beuchot, cito, el mundo simbólico es el hombre, símbolo del mundo, microcosmos, el mismo, que se da la tarea de interpretar la simbolicidad del mundo, sus símbolos. En tal sentido, hasta aquí la cita, ese es el mundo del hombre. El mundo literal, dice, casi no puede serlo, pues lo literal señala a la referencia. El mundo literal, dice, casi no puede serlo, pues lo literal es estático y muerto. Lo simbólico señala al sentido móvil propio del hombre y vivo. Por eso el mundo humano es el mundo en que se cierne el símbolo que engendra símbolos de él mismo. Acerca de lo natural y lo cultural, dice él, mitiga esa dicotomía. Pluralismo disciplinar de la comunicación. Más que la propuesta por una disciplina institucional de la comunicación, se trata de construir desde esta perspectiva una especie de disciplina de los fenómenos que atañen a la ciencia de la comunicación, como son la producción, difusión, expresión, interacción y estructuración como objetos de conocimiento. Pues en muchas ocasiones se privilegian los medios o tecnologías cuando hay otros enormes espacios conceptuales e interpretativos que han sido escasamente mencionados, en todo caso vinculados indirectamente a los procesos o fenómenos de la comunicación. Lo que parecería cerrar las fronteras de la posibilidad de la ciencia de la comunicación, lo que demanda es un proyecto dialógico de los campos conceptuales que forman el pensamiento en comunicación y que en algún sentido aspira a colocarla sobre todo en el centro de la vida social, además de integrar los enfoques culturales en comunicación con líneas prioritarias como comunicación, valores y cultura, comunicación, sociedad y democracia, comunidades simbólicas, identidades y representaciones sociales, comunicación y vida cotidiana, comunicación, cultura y ciudad, procesos comunicativos y tecnologías, que serían ahí los espacios semánticos en los que principalmente se aspira a la producción, difusión y divulgación del conocimiento. La hermenéutica, en consecuencia, es muy útil para lograr este pluralismo disciplinar dinámico como una adecuada interacción integradora. Quiero comentarles a ustedes que, atendiendo un poco a esa insistencia del doctor Beuchot, si tenemos más o menos un marco de referencia de lo que podríamos hacer con la analogía, ¿cómo llevarlo en realidad a una práctica específica? En la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, donde me desempeño como docente, hemos tenido la posibilidad de conformar un proyecto de investigación con la doctora Virginia Medina, que ella es especialista en comunicación y también en literatura, y se elaboró el proyecto denominado La radio a 100 años de historia, pensar la radio del siglo XXI, un medio resiliente. Es decir, nos estamos refiriendo a un medio, un específico. Sabemos que hay un campo bastante amplio en el ámbito de la comunicación, sobre todo masiva. El objetivo de este proyecto es explicar el estado cultural, social, económico, político, legal y tecnológico de la radio mexicana a 100 años de su historia, desde 1921-2021, inserto en un proceso de convergencia digital a partir del diagnóstico y miradas retrospectivas y prospectivas de hechos. Este proyecto tiene los siguientes ejes: un eje histórico, un eje comunicacional y un eje tecnológico y un eje hermenéutico. Pudimos incidir allí en un eje hermenéutico. Por lo tanto, el trabajo pretende ser interdisciplinario. Hay historiadores, hay lingüistas, hay músicos, hay comunicólogos,
técnicos inclusive de sonido, foniatras, bueno, y filósofos hemos podido incursionar ahí, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva hermenéutica. El eje 2 filosófico, en el cual estamos trabajando desde esta mirada, desde esta perspectiva hermenéutica, es analizar el carácter simbólico de la radio como medio de comunicación en su proyección cultural, estética, política y cultural. El marco hipotético es que las imágenes sonoras de los signos lingüísticos son mediadoras o facilitadoras del pensamiento tanto conceptual como imaginativo, pues son vehículos de contenidos semánticos. La radio como medio de comunicación está integrado por señales, signos, significados, traducidos en voces, sonidos, música y efectos sonoros que configuran el lenguaje radiofónico con un impacto social. El objetivo entonces es analizar la semiótica del lenguaje sonoro, de la voz, de la radio, a partir de la hermenéutica y su aplicación sociocultural como medio de comunicación. Es decir, uno de los temas centrales es estudiar desde esta perspectiva el origen sonoro del hombre, es decir, la voz, es decir, cuál es el significado de la voz. Claro que el estudio de la voz, por ejemplo, los foniatras lo trabajan desde una perspectiva fisiológica, pero en el ámbito de las intenciones hace falta un recurso interpretativo como es el de la hermenéutica analógica. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a ceder la palabra al profesor Cruz Vega. Él ha realizado estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Mexicana. Ha sido docente impartiendo diferentes materias de filosofía y de lenguas clásicas en las universidades, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la Universidad La Salle de Puebla. Les damos la palabra para escuchar su ponencia. Navitat de ventis de tauris narrat arator, enumerat miles vulnera, pastor oves. El marinero habla de los vientos, el agricultor de sus toros, el soldado cuenta sus heridas y el pastor sus ovejas. Hosper protagoras elegen legum, panton jerematon metron einai anthropon, Josara joya menanemoi, faine taita pragmata einai, toyauta menestinemoi, joya danzoi, toyauta desoy. El hombre es la medida de todas las cosas. Es muy honroso para mí dictar una ponencia sobre uno de los temas que más me deleitan. Y con todo, agradezco la invitación del equipo organizador del 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica. Saludo al doctor Mauricio Beuchot Puente y a todos los embajadores de este magno convivio académico aquí en la máxima casa de estudios de la República Mexicana. Este año la hermenéutica analógica cumple 30 años y el 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica está cumpliendo sus 15 primaveras. Félix dies natalis tibi, gemera udai mongenethlia soy, feliz cumpleaños. Por eso hemos acudido a este gran coloquio, gran parte de los amigos del doctor Mauricio Beuchot, y así tiene sentido el siguiente epigrama: Ute simposion joris homilías, ute plutos joris aretes gedonen egei. Ningún coloquio sin conversación y ninguna riqueza sin virtud producen alegría. En esta disertación hablaré del siguiente tema: el método ecléctico analógico y su aplicación a las lenguas clásicas, paradigma y sinergia, nuevos aportes a partir de la hermenéutica analógica. 3 puntos abordaré. En primer lugar, sobre la vitalidad y sinergia del método ecléctico analógico. En segundo lugar, sobre la ortología, sintaxis y traducción de las lenguas clásicas. En tercer lugar, daré una conclusión de las nuevas adquisiciones del método ecléctico analógico y la gratitud de la hermenéutica analógica con el método ecléctico analógico.
sobre la vitalidad y sinergia del método ecléctico analógico. Dado que el tema es sobre la vitalidad y sinergia del método ecléctico analógico, debo partir del siguiente fragmento. Las lenguas clásicas están vivas. La hermenéutica analógica sigue dando vitalidad a través de su aplicabilidad. Y la metodología es rica en ciencia, experiencia, talento, vocación y amor, por lo cual se ha venido transformando en un aspecto simbólico y trascendental en el ámbito cultural y universitario, como suelo expresarlo en lengua latina, cultura ludendo. Al jugar con la cultura veamos una de las partes más divertidas del método ecléctico analógico, un ejercicio que acostumbro a diario durante las clases en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, la ortología de las lenguas clásicas y del español. Leamos a Mauricio Beuchot, a Esopo y a San Agustín para deleitarnos en 6 aspectos de este trabajo integral: grafía, ortografía, fonética, prosodia, caligrafía y mnemotecnia. Pues desde aquí puede verse la sinergia del método ecléctico analógico y la vitalidad que le ha concedido la analogía y la propia hermenéutica analógica. Sobre el natalicio de la hermenéutica analógica, dice el mismo Mauricio Beuchot en la fuente que he venido utilizando en las últimas disertaciones en estos trabajos: el acontecimiento que me impulsó a lanzar la hermenéutica analógica fue el problema de la traducción. Me acababa de pasar del Instituto de Investigaciones Filológicas al de Filológicas, el de Filosóficas al de Filológicas en 1991, y me pidieron que diera la teoría filosófica de la traducción. Creí que era la hermenéutica, pero algunos traducían demasiado literal. Eran los univocistas. En cambio, otros traducían demasiado libre. Los vi como equivocistas. Hacía falta una postura intermedia que da la analogía. Por eso surgió la hermenéutica analógica. Un poco de San Agustín. Magnus es, domine, et laudabilis valde, magna virtus tua et sapientia tua non est numerus, et laudare te vul homo aliqua portio creaturae tuae. Un poco de Esopo. Elafos kinegus feugusa hipampelo eclipsato parelson ton doligon ekeinon gelafos teleos ede lasein doxasa tonte sampelu filon sien ersato. Es necesario partir de la noción de método desde su etimología con el fin de sumergirnos en este largo sendero del humanismo clásico. Las palabras griegas metá y jodos han servido para componer la palabra método. Del término griego métodos pasó al latín methodus y luego llegó hasta nosotros cargada de una rica semántica, el camino para llegar a la meta. El método utilizado para la enseñanza de las lenguas clásicas está basado en otros métodos de sobra conocidos, pues en la trayectoria y en la experiencia de la enseñanza he descompuesto muchos de ellos con el fin de edificar uno nuevo, al cual he llamado método ecléctico analógico, inspirado en la filosofía beuchotiana y en la inculturación de Justino Cortés Castellanos. De tal modo que es una integración de deducción e inducción, de análisis y síntesis, de comparación y descomposición. De ahí su nombre ecléctico y a la vez sinérgico, porque es reunión de varias fuerzas para lograr una mayor efectividad del estudio, del aprendizaje y de la síntesis. Mauricio Beuchot, como maestro, es aleccionador al referirse a estas disciplinas cuando se habla de la fundamentación, diríamos filosófica, del método ecléctico analógico. La metafísica es el fundamento de toda la filosofía y la lógica es su acompañante. La metafísica permite que tengamos una buena filosofía del hombre o antropología filosófica. Esta hace que tengamos una ética bien adaptada a lo que el ser humano es. La semiótica y la hermenéutica tienen que ver con el lenguaje.
La semiótica se ha privilegiado en la filosofía analítica y la hermenéutica en la filosofía continental, pero me parece que se pueden complementar bien. Nuestro método es parecido a muchos, pero a su vez es diferente. Es un camino a seguir, es un paradigma, es una sinergia. Por su organización es similar a muchos otros métodos. Este método es un trabajo sólido que ha venido a fortalecer a las ciencias y a las humanidades. También ha venido a fundamentar la materia de tronco común de una universidad bien organizada. Pues a través de la temática y de todas las piezas que componen las lenguas clásicas, ajustamos las características propias de la enseñanza que nos ha recomendado la hermenéutica analógica: cientificidad, interdisciplinariedad, normatividad, criticidad y aplicabilidad. En este proceso reunimos muchas de las metas que tienen los destinatarios activos de las lenguas clásicas, independientemente de la profesión y del estatus de cada uno. El método ecléctico analógico que proponemos no es meramente lingüístico y gramatical, pues la hermenéutica analógica le ha ofrecido una base sólida y el fundamento. La sinergia consiste en la reunión de los contenidos, esto es, de textos dados o algunos inventados, traídos de otros trabajos bien seleccionados, pues consiste en una exposición de más de 1000 ejercicios de regular tamaño. Así como todos los autores o compiladores de métodos insisten que el primero que debe conocer el método es el profesor o el maestro, así también nosotros lo consideramos desde el principio. Si la mímesis, aquí también se recomienda la mímesis comenzando con el maestro, si la mímesis que recomienda Mauricio Beuchot la aplicamos correctamente, fácilmente podemos agregar otros pensamientos que vienen a fortalecer la metodología. Pues el maestro debe ser el modelo para el alumno en cualquier actividad del aprendizaje. Veamos lo que dice Mauricio Beuchot al respecto. La mímesis o imitación fue un principio en la educación clásica. Uno comenzaba imitando a un gran escritor y después se lanzaba a crear. Yo veo que todos hacemos eso. Primero imitamos a alguien de manera no servil, sino libre, y cada vez se hace más autónoma hasta llegar a la creatividad del individuo. Pero esta última se da mejor mientras más se tuvo un aprendizaje modesto y atento. En la disertación he venido reseñando algunos contenidos del método. De esta manera puede verse pensamientos de distinta índole, pero de aquí surgen las partes del método ecléctico analógico, como la ortología, la estructura lógica y sintáctica, traducción o transcodificación gramatical, vocabulario y recapitulación. Son 5 partes del método y todas van vinculadas unas con otras gracias a la labor de la analogía, de la ortología, sintaxis y traducción de las lenguas clásicas. Igitur, lo digo en latín, quando aliquo texto aut periodo classico studemus, partes orationis de singulis inquiere possumus, primo loco, in omnibus suis elementis textum dissolvimus, secundum orationum ordinem, secundo loco, partes cuiusque orationis completas, textum a texto, periodum a periodo, sententiam a sententia, verbum a verbo, speculamur. Gracias al aporte de la hermenéutica analógica, hemos podido darle un giro nuevo y diferente a la enseñanza de las lenguas clásicas, pues a partir de la ortología puede enseñarse y aprenderse las lenguas clásicas con mayor vitalidad y facilidad. Es decir, cambiamos el giro, en lugar de ser de lo inductivo, palabra por palabra, oración por oración, periodo por periodo, texto por texto, al revés, texto por texto, periodo por periodo, oración por oración y al último, palabra por palabra. Por esto es necesario involucrar todas las partes del método
desde la misma lengua. Por ejemplo, cuando vemos este texto de Catulo, que navis bene mi fabule apud me paucis, si tibidi faven diebus, si tecum atuleris bona natque magnam kenan, non sine candida puella, et vino et sale, et omnibus cacinis. Decimos el texto, lo traducimos, hacemos un poquito de sintaxis y al final revisamos el vocabulario y la explicación del texto. Lo mismo si pretendemos leer griego, lo podemos hacer así. Presento un texto, por ejemplo, de San Juan, de griego koiné, en arjé, en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, jutos en arjé proston theon. Y así podemos ir avanzando en el trabajo, pero la rectora, la guía de todo este trabajo es la ortología, porque una vez que uno lee bien griego, una vez que uno lee bien el latín, entonces podemos vincular todo este trabajo de la sintaxis, de la ortología, de la morfología, de todo el trabajo vinculado. Síntesis y conclusión. Lo que he intentado en esta disertación es compartir con ustedes una serie de orientaciones prácticas sobre un tema fundamental de las lenguas clásicas, la lectura, a la cual he llamado simbólicamente ortología, porque con este nombre reunimos varios aspectos dignos de ser estudiados, a saber, escritura o grafía, ortografía, fonética, prosodia, caligrafía y mnemotecnia. La ortología de las lenguas clásicas es una especie de antídoto, porque lleva consigo la energía y el fundamento que requiere un texto clásico, sobre todo cuando se pasa de la ortología a la sintaxis, a la lógica, a la transcodificación gramatical, a la traducción, al vocabulario y a la síntesis o recapitulación. Bástele al discípulo ser como su maestro. Maceten einai homoion autu didascalo dei discipulum esse magistro similen oportet. Solo al principio conviene la mímesis del maestro, cuando el discípulo es niño académicamente. Paulatinamente irá creciendo y madurando al lado de su maestro. Así pues, la ortología, la sintaxis y la traducción son una gimnasia, una serie de ejercicios dirigidos por un equipo de profesores interdisciplinarios, mejor aún, de humanistas. La ortología es el núcleo de la metodología. A través de la sinergia y la analogía es capaz de captar la esencia del espíritu. Se encuentra en todas las partes del método ecléctico analógico, da frutos abundantes y sigue dando por el espíritu del arte y de la ciencia. Para concluir esta disertación, saludo, abrazo y agradezco a todos los embajadores de las distintas escuelas que representan el humanismo en todas sus vertientes. En este 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica, y lo hago leyendo 2 fragmentos de Mauricio Beuchot, aludiendo al humanismo en el cual se formó y en el que guarda una esperanza firme el mismo Mauricio Beuchot. Cuando habla de su formación en la adolescencia, dice: allí estudié el equivalente a la secundaria y a la preparatoria, era en humanidades clásicas, es decir, se nos insistía mucho en las lenguas, la literatura y la historia. Estudiábamos mucho español, latín, griego, inglés y francés. Hacíamos ya desde entonces traducción del latín, sobre todo de Cicerón, Fedro, César y Virgilio. Del griego traducíamos el Evangelio de San Lucas y algunos diálogos de Platón. Por eso el humanista, fuera de la filantropía y la virtud, debe ser erudito, debe estar bien formado. El segundo fragmento. El humanismo vuelve cada vez más fuerte. Ya Mauricio Beuchot maduro, el hermeneuta, el de hoy. A pesar de las críticas de Heidegger en su carta sobre el humanismo, discípulos suyos como Ernesto Grassi se han opuesto al maestro. Se ve la necesidad de un nuevo humanismo. Desde mi perspectiva filosófica tiene que ser un humanismo analógico, que no vaya contra la ciencia técnica, pero que rescate los valores más altos del ser humano, que es lo que ahora nos hace
tanta falta. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta. ¿Alguien se anima? ¿No hay preguntas? Pues entonces concluimos esta mesa. Muchas gracias.